en esta clase. Gracias nuevamente y bienvenido. La sesión es tuya. Sí, muchas gracias Alejandro. Buenas noches a todos. Un gusto estar con ustedes y agradezco mucho la presentación. El tema del reflujo gastroesofágico del cual vamos a hablar hoy, del diagnóstico al manejo quirúrgico del hiato, es un tema que en mi vida ha estado muy cerca desde que yo estaba en el instituto formándome y luego cuando trabajé en la raza. Entonces es un tema que hemos desarrollado mucho y del cual vamos a empezar a hablar un poco. La idea que tenemos es ir abarcando las cosas, la fisiopatología, la sintomatología, metodología diagnóstica, indicaciones quirúrgicas y las complicaciones y evolución de la cirugía. Aparentemente todo el mundo habla de reflujo gastroesofágico y habla muy fácil y en realidad hay muchas situaciones que son muy confusas en el diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas y ya que se operan, todo el mundo decimos que hacemos funduplicaturas, pero en realidad es que cada quien hacemos un procedimiento diferente. Lo cierto es que el reflujo gastroesofágico, para empezar, no es una enfermedad. El reflujo gastroesofágico es un fenómeno en donde se regresa el contenido del estómago hacia arriba, lo cual pasa muchas veces al día en los pacientes sanos y se convierte en enfermedad por reflujo gastroesofágico cuando ese regreso del contenido gástrico hacia el esófago y hacia la vía aérea condiciona enfermedad, condiciona sintomatología, condiciona alteraciones en el paciente. Y el reflujo gastroesofágico finalmente es la falta de balance entre los mecanismos de cierre que vamos a ver contra los mecanismos de apertura. Es una disfunción motora del esfínter esofágico inferior. Y para entender la fisiopatología del reflujo gastroesofágico, a mí me gusta dividirlo en que normalmente tenemos aquí una zona de mayor presión. Es muy importante, como vamos a ver, el papel del fondo gástrico y qué ocurre con la presión gástrica. Y la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuáles son los elementos que evitan el reflujo gastroesofágico en la unión esófago-gástrica? Bueno, esta zona de mayor presión está dada por el tono del esfínter esofágico inferior, que no es propiamente una estructura anatómica que nosotros podamos identificar, sino que es la suma de diversas cosas que vamos a revisar que producen un aumento de presión en ese lugar. La crura diafragmática, la membrana frenoesofágica y muy importante la porción intraabdominal del esófago. El tono del esfínter esofágico, la primera pregunta que nos hacemos es, ¿cuál es el principal mecanismo que altera el tono del esfínter esofágico inferior? ¿Cómo es que se vence ese esfínter esofágico inferior? Que normalmente tiene un aumento de presión. De manera natural, durante el día tenemos una serie de relajaciones transitorias intermitentes del fundus gástrico. Esas relajaciones transitorias intermitentes hacen que haya episodios de reflujo y son secundarias a distensión del fondo gástrico. Por ejemplo, después de que comemos, normalmente recuerden que cada porción del estómago tiene una función diferente. El fondo gástrico es el reservorio del alimento, en tanto que la parte propulsiva es el antro que favorece que el alimento pase hacia el píloro. Entonces, normalmente cuando acabamos de comer, que tenemos una mayor cantidad de alimento en el estómago, es cuando se puede relajar de manera fisiológica ese esfínter esofágico inferior. Sin embargo, esa relajación lo que ocurre es lo siguiente, normalmente tenemos esta contracción todo el tiempo, lo que se encuentra a nivel del ángulo de His, y vean cómo la contracción de estas fibras evita que se regrese el contenido del estómago hacia el esófago. Cuando a estas relajaciones intermitentes ocurren y ocurren en número aumentado, esto pasa. El sitio que se estaba cerrando por esta contracción desaparece y entonces todo el alimento puede estar regresando. Entonces, las relajaciones transitorias aumentadas producen distensión del fondo gástrico y al producir esta distensión del fondo gástrico aumenta el reflujo gastroesofágico y vence esta zona de mayor presión. Por otra parte, hay mecanismos en contra de todo esto y que es bien importante entenderlos. Una peristalsis esofágica adecuada favorece que se regrese el ácido a su lugar con un buen movimiento esofágico, por ejemplo, que no ocurre en los pacientes con daño neurológico o que no ocurre en los pacientes con atresia de esófago, que como vamos a ver más adelante, tienen una fisiopatología diferente. Y la producción de saliva. Los pacientes cuando tienen muchísimo reflujo tienen mucha cialorrea, tan así que a veces los familiares se confunden y cuando son bebés pequeños dicen, ya le van a salir los dientes o qué está pasando. No, esta cialorrea
es el mecanismo reflejo del organismo para tratar de limpiar todo ese ácido. La saliva, aparte de que tiene bicarbonato, ese bicarbonato trata de neutralizar el efecto ácido que se está regresando, y ese aclaramiento de la acidez gástrica es muy importante porque restituye el tono del esfínter esofágico inferior. Pero si la motilidad se encuentra no adecuada y el esófago no tiene un movimiento adecuado o no hay una producción adecuada de saliva, el esófago no pierde su capacidad de aclaración de todo ese ácido. Por ejemplo, cuando se inflama el esófago, evidentemente pierde motilidad, y al perder motilidad hay un aclaramiento retardado. A mayor tiempo de contacto con el ácido, mayor sintomatología va a presentar el paciente. Pero si está inflamado, como yo les comentaba, la peristalsis esofágica está abolida o la producción de saliva no es buena, entonces no hay aclaramiento de la acidez gástrica, y eso constituye que no se pueda restituir el tono del esfínter esofágico inferior. Y la siguiente pregunta que nos hacemos, bueno, ¿la crura solo es un sitio de paso del esófago del tórax al abdomen? No, hay un montón de elementos a nivel de la crura diafragmática que participan en generar esta zona de mayor presión. Hay diferentes tipos de la forma como se distribuyen los pilares diafragmáticos alrededor del esófago para mantenerlo en su lugar, y también para favorecer que se conserve el ángulo de Gisi para evitar el reflujo. Y hay una estructura súper importante que le estoy señalando yo, que no hay que confundirla con el diafragma, que es la membrana frenoesofágica. La membrana frenoesofágica es una estructura que es un repliegue tanto que viene de la pleura como que viene del peritoneo, y este repliegue mantiene en su lugar al esófago, y al mantenerlo en su lugar el esófago evita o ayuda a tener una zona de mayor presión. Vean, por ejemplo, lo que pasa en un paciente cuando el paciente tiene una hernia yatal. Es muy diferente cuando el hiato está a nivel del esófago intraabdominal a cuando el hiato está por abajo del esófago, en una zona que corresponde al estómago, porque en ese sitio no alcanza a ser continente, y eso favorece el reflujo gastroesofágico. Y una parte que es importantísima es la función del esófago intraabdominal en el control del reflujo. Eso es importante tanto para la fisiología de los niños, para la fisiopatología de la enfermedad, pero también cuando nosotros realizamos una cirugía antirreflujo, es muy importante que nosotros contemos con una porción de esófago intraabdominal. Si nosotros no tenemos una porción de esófago intraabdominal, es muy difícil que vaya a funcionar cualquier procedimiento antirreflujo. Esta porción intraabdominal del esófago es lo que aquí está esquematizado, y si ustedes lo ven endoscópicamente, corresponde con este sitio que ustedes ven aquí. Aquí estamos viendo por retrovisión el estómago, y es muy diferente este paciente que no tiene una porción intraabdominal del esófago. De hecho, voy a repetir la película para que puedan comparar. Este es un paciente normal, este era un niño sano con una unión esófago-gástrica normal que se le hizo endoscopia por otra razón, y este es un paciente que tiene una hernia yatal, y vean cómo le falta toda esa porción de esófago intraabdominal. ¿Y cómo sabemos? Porque evidentemente el esófago intraabdominal permite que haya este mecanismo de válvula y genere esta zona de mayor presión. Cuando nacen los niños, no hay esófago abdominal, no hay ángulo de His y no hay una zona de mayor presión. Por eso prácticamente todos los recién nacidos cuando nacen tienen reflujo gastroesofágico. Eso no es igual a que tengan enfermedad por reflujo gastroesofágico. Recuerden, reflujo gastroesofágico es que se regresa el ácido pero sin síntomas. Cuando tiene síntomas o tiene alguna repercusión patológica se llama enfermedad. Lo cierto es que esta unión esófago-gástrica crece, y aquí hay algunos trabajos incluso de Boyce Ochoa que hablan que desde la séptima semana de vida ya hay un crecimiento adecuado del esófago intraabdominal, y otros que son un poco más permisivos que dicen hasta los 24 meses de vida puede haber un crecimiento en el niño sano del esófago intraabdominal. Lo cierto es que este esófago intraabdominal que aquí crece favorece que se forme el ángulo de His, y junto con todos los mecanismos que expliqué antes, evitan que haya reflujo gastroesofágico. Recuerden que este crecimiento no ocurre de manera fisiológica en el 10% de los niños al primer año de vida. Normalmente el 90% de los niños crecen
su esófago intraabdominal y controlan el reflujo al año de vida. ¿Y por qué esto es importante? Para la toma de decisiones. No es lo mismo que hablemos de un recién nacido con enfermedad por reflujo gastroesofágico, en donde podemos nosotros esperar que por mecanismos de maduración, si no tiene síntomas graves, se va a curar, a un paciente que tiene 5 años y que tiene sintomatología por reflujo gastroesofágico, en donde ya no se van a dar estos fenómenos de adaptación esofágica. Un factor muy importante es la presión gástrica. Todo lo que hace que aumente la presión gástrica va a favorecer el reflujo gastroesofágico y va a vencer las zonas de mayor presión. Y entre ellos está la espasticidad muscular. El ejemplo, los pacientes neurológicos espásticos tienen una mayor espasticidad abdominal y eso hace que tengan una mayor presión gástrica. Cuando los pacientes presentan tos, los pacientes obesos, los pacientes con duodenitis, los pacientes que tienen dietas muy grasosas en donde el estómago tarda mucho en vaciar, evidentemente por eso luego tenemos muchas agruras cuando comemos cosas muy grasosas. Ahora, fíjense bien, esa es la fisiopatología de los pacientes que son sanos, pero no es la misma fisiopatología en el niño con daño neurológico. No podemos poner en la misma canasta a todos los pacientes de reflujo neurológicos con enfermedades congénitas y los niños sanos, porque su origen es completamente diferente. Recuerden ustedes que hay un sistema enteral que tiene cerca de 300 millones de neuronas a nivel intestinal y ese sistema enteral sigue siendo controlado por el cerebro. Entonces, el paciente que tiene daño neurológico, dependiendo del grado de que esté de neurológico, es que se puede favorecer esto. Lo cierto es que en estos niños neurológicos pasan un montón de fenómenos que llevan a que tengan una enfermedad por reflujo gastroesofágica más severa. Tienen una motilidad esofágica alterada. Hace rato hablábamos de la importancia de una adecuada motilidad esofágica, porque esa motilidad esofágica alterada no permite que haya un aclaramiento adecuado del ácido. No tienen esta zona de mayor presión. Las relajaciones transitorias están aumentadas en gran medida por la distensión del fondo gástrico. Los pacientes por espasticidad o por trastornos de motilidad tienen retardo al vaciamiento gástrico. Los pacientes que más retardo tienen vaciamiento gástrico de todos los niños que tienen reflujo esofágico son los pacientes neurológicos. Y, por ejemplo, los pacientes que tienen problemas congénitos, ellos su fisiopatología es diferente. Aquí hablaremos un poco de la atresia de esófago. Los pacientes que nacen con atresia de esófago, aparte que tienen trastornos de motilidad, no tienen todas estas cosas que veíamos de la crura, de la porción intraabdominal del esófago, sino tienen trastornos de motilidad, retraso en el aclaramiento, alteraciones vagales y por eso se va a dar a un reflujo gastroesofágico severo. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque no podemos esperar ni la misma sintomatología, ni el mismo tratamiento, ni tasar de la misma forma de que a todos les doy manejo médico. No, primero hay que preguntarnos, ¿es un niño previamente sano? Por ejemplo, un niño con síntomas respiratorios, ¿es sano? ¿Es pequeño el niño? ¿Puedo esperar a que crezca? ¿Debo esperar a que crezca? A decir, tengo un paciente neurológico, el paciente es un paciente neurológico, entonces qué tan neurológico está. El mundo de los neurológicos es muy amplio. No es lo mismo el niño que nace con una PCI por hipoxia neonatal severa, que nunca tuvo tiempo de desarrollar sus mecanismos de control del reflujo, a un niño que, por ejemplo, tiene un tumor cerebral que lo conocemos a los 8 años. Son pacientes completamente diferentes. Todos van a tener reflujo, claro, puede tener reflujo, pero el niño de 8 años seguramente sí pudo desarrollar sus mecanismos y el niño que nació con este problema no pudo desarrollar sus mecanismos. Pero volvamos a los pacientes con problemas congénitos. El paciente con atresia de esófago tiene estos trastornos, entonces su reflujo va a ser más severo que los pacientes que no tienen atresia de esófago. Y vean, por ejemplo, nosotros aquí estamos viendo una imagen toracoscópica al cual estábamos haciendo una reparación de atresia de esófago y ojalá y todos fueran así como este niño, vean tejidos de buena calidad, aquí no hay tensión, todo está muy bien. Pero ahora con la moda que hemos adquirido de que vamos a conservar los esófagos y entonces hacemos elongaciones esofágicas y como yo les digo a mis recientes, jalamos demasiado la cobija de la parte de abajo. Entonces vean, por ejemplo, el control en un paciente que tiene atresia de esófago, pues vemos que pues está bastante bien la anastomos que hicimos, pero el paciente tiene una porción de esófago intraabdominal. En cambio, cuando hacemos estas elongaciones como la que ven ustedes aquí del lado izquierdo, sí logramos anastomosar este esófago, pero vean, este es un tubo que le va a condicionar que el paciente tenga muchísimo reflujo.
Y normalmente cuando hacemos nosotros la cirugía de atresia de esófago, nos fijamos si nos quedó bonito de acá, pero no valoramos cómo está esta porción intraabdominal del esófago, si tiene o no tiene. Y entonces no es como una regla de que yo les hago Nissen a todos los pacientes que se operan atresia de esófago, no. Hay que ver, hay que volver a valorar cómo estamos nosotros de este sitio de la continencia que debe de tener. Y hay otros defectos, por ejemplo, los pacientes con hernias diafragmáticas o los pacientes con gastrosquisis o los pacientes con onpalocele, debido a que tienen alteraciones gástricas y abdominales con trastornos de la motilidad intestinal, van a tener una mayor frecuencia de reflujo. Pero miren, en esta tabla yo les quise resumir qué es lo que pasa. O sea, la atresia de esófago presenta una incidencia de reflujo del 50% que aumenta con la edad. Conforme va siendo más grande el paciente, va teniendo más reflujo, al contrario de lo que ocurre en los niños sanos, como vimos, que esos conforme van creciendo deben de tener menos reflujo. Entonces, no los debemos de tener abandonados. La etiopatogenia es por una disfunción, acortamiento y da lugar al mal aclaramiento. Con mal aclaramiento hay más inflamación del esófago y hay más retracción y entonces todavía tiene menos esófago intraabdominal. ¿Qué es lo que se recomienda? Hacer endoscopías. Si son normales las endoscopías, no hay esofagitis, incluso se deben seguir hasta 3 años. Pero si tempranamente el paciente presenta estenosis, la cirugía se debe de hacer rápido. Y además, el pronóstico es reservado, se asocian mucho con estenosis del sitio de la anastomosis, pero lo más grave es que tienen una mayor frecuencia de carcinoma. De hecho, hay una frecuencia 5 veces mayor en los niños a los 5 años de esófago de Barrett, los pacientes que tuvieron atresia de esófago, comparado con los pacientes que no tuvieron atresia de esófago. Con los pacientes que tienen hernia diafragmática, se presenta hasta en el 84% la presencia de reflujo gastroesofágico y una frecuencia de esófago de Barrett 54% a los 10 años. ¿Esto a qué se debe? Los pacientes con hernia diafragmática tienen acortamiento esofágico, entonces no hay esófago intraabdominal. Hay anomalía crural que no le permite que esté adecuadamente fijado el esófago al diafragma y muchos tienen mal rotación intestinal. Entonces, hay que pensar un tratamiento quirúrgico temprano porque si no, el mismo reflujo agrava la sintomatología respiratoria de estos pacientes. Ellos también tienen un pronóstico reservado porque se asocian con carcinoma. Entonces, los dos grupos que están más en riesgo son siempre los de atresia de esófago y los de hernia diafragmática. El ompalocele tiene hasta 50% de posibilidad de tener reflujo gastroesofágico por aumento de presión abdominal y malrotación, pero ellos tienen un buen pronóstico con el manejo con medicamentos. ¿Por qué? Porque su cavidad se va haciendo más grande si están siendo correctamente tratados y entonces eso ayuda a que se controle más el reflujo. Y los pacientes con gastrosquisis, hasta el 70% tienen reflujo gastroesofágico, por igual por los aumentos de la presión, pero ellos también se agrega mucho el trastorno de motilidad que se presenta en estos niños por la exposición al líquido amniótico. Si están asociados con hernias yatales, si el paciente tiene una gastrosquisis, ya lo lograron cerrar, está todo evolucionando bien, pero tiene sintomatología de reflujo y ustedes le hacen una endoscopia y ven que tiene una hernia yatal, ese paciente lo tienen que operar. Si no tiene hernia yatal, va a tener una buena respuesta al tratamiento médico. Ahora, pasando a la parte de la sintomatología, la sintomatología va a depender mucho del sitio y tiempo de exposición. Hay órganos que están preparados para estar en contacto con el ácido y hay órganos que no están preparados para estar en contacto con el ácido. Los síntomas pueden ser digestivos, el paciente está irritable, tiene un sueño inquieto, le da hipo por irritabilidad gástrica, se alorrea, como comentábamos, porque organismo lo que está tratando es de aclarar todo ese ácido, presentan regurgitaciones que si son así espontáneas y el paciente no tiene otro síntoma, no son patológicas, pero habitualmente la alimentación es irregular, no hay una ganancia de peso adecuado, presentan sandífer como el que ustedes están viendo aquí en esta foto o presentan rumiación. Conforme los pacientes crecen, entonces el paciente ya más grande, a partir de los 6 7 años, ya nos puede referir pirosis, ya nos puede referir dolor retroesternal, dolor abdominal, y como el esófago ya ha estado más en contacto con el ácido, entonces ya puede haber hematemesis y ya se presenta más disfagia. Y recientemente, la verdad, parece una epidemia por estas mugres papas, todas las que son fuego, hot y demás. Hemos visto muchos pacientes que se les agravan los síntomas de reflujo después de que comen este tipo de alimentos. Y por otra parte,
está otro grupo de síntomas que a veces no se identifican mucho como si fuera reflujo. El reflujo gastroesofágico hay que pensar que es una enfermedad de punto de partido digestivo, pero que produce afectación respiratoria de manera importante. Y esto no es nuevo. La sintomatología respiratoria está descrita desde 1955 y fue aceptada hasta 1970. Se presenta, fíjense, en el 74% de los pacientes con reflujo y para nuestra serie es el principal grupo de pacientes que operamos. Y aquí es una cosa que es bien importante porque esto tiene implicaciones hasta dentro de los estudios que hacemos. La pregunta es, ¿los síntomas pulmonares son producidos solo por broncoaspiración? Aquí tienen la respuesta. La respuesta es no. El reflujo puede actuar de varias formas. Una es a través de microaspiración, que produce liberación de mediadores, inflamación, edema, de los bronquios, moco y alteración de la músculo líquido. Pero otra parte muy, muy importante, tal vez más importante que la microaspiración, es que lo hace a través del sistema nervioso central por aferentes y eferentes vagales que producen exactamente el mismo mecanismo. Recuerden ustedes que el esófago y la tráquea y la vía aérea provienen del intestino anterior. Entonces comparten la misma inervación. Todo lo que irrite al esófago va a irritar a la vía aérea de manera refleja. Y ya cuando pasan estos fenómenos, efectivamente hay una reactividad bronquial aumentada que da lugar a todos estos síntomas. Lo común es que se mezclen todo eso, pero ¿por qué es importante que sepan ustedes esto? Porque, por ejemplo, si no es todo microaspiración, entonces no esperen ustedes tener gamagramas positivos de aspiración para decir, ah, caray, el paciente está broncoaspirando porque ya lo vi, por eso los síntomas son por reflujo. No, es más complejo que eso. Igual, no esperen que tengan células teñidas de grasa, los llamados lipófagos, para poder esperar que la sintomatología respiratoria que el paciente presenta sea asociada a reflujo gastroesofágico. Hay dos teorías, una es la microaspiración de los contenidos gástricos y la otra es una broncoconstricción vía, como les comentaba yo, por reflejo vagal inducido por el contenido gástrico distal o por lo que se regresa del esófago. Hay ahorita, y es bien interesante porque demostrar que efectivamente la vía aérea se está enfermando por reflujo es muy difícil, pero hay que demostrarlo por una razón muy simple. Ni la laringe, ni la tráquea, ni los bronquios tienen mecanismos de aclaramiento que hace rato hablábamos, como puede ser la saliva, la motilidad e incluso el mismo moco esofágico. Eso no lo tienen. Entonces, lo que al esófago puede ser cualquier cosa, para la tráquea es una agresión muy grave. Por eso hay mucha sintomatología respiratoria que es refractaria a los manejos médicos. Y ustedes pueden poner un pHímetro y decir, mira, la pHimetría con impedanciometría me dice que no está tan severo el reflujo, pero si ese reflujo se está yendo a sus pulmones, bastan pocos eventos del mismo para que el paciente tenga problemas. Entonces, actualmente, y yo creo que a futuro vamos a ver una mayor cantidad de biomarcadores de reflujo gastroesofágico con la sintomatología respiratoria. Y fíjense, estos biomarcadores se han buscado en el aire exhalado, en el aire condensado al momento de la expiración, con una fracción expirada del óxido nítrico, interleucinas, ver cómo está el pH, calcio, cloro, magnesio, que además, si pudiéramos nosotros encontrar un biomarcador confiable aquí, ya no tendríamos que hacer estudios invasivos. Al final del día, lo que nosotros estamos midiendo es lo que sale de sus pulmones. La otra es con expectoración, en donde se deben de buscar ácidos biliares, sustancia P, neuroquinina A, células mastoideas de la triptasa, interleucina 6 o isoprostano. Todavía todos estos elementos que les comento no han mostrado, porque no son muchos los estudios que hay de esto, pero yo pienso que se va a ir caminando hacia eso y se ha demostrado que son más confiables que desde luego los lipófagos. Y en el lavado bronquialveolar, eso sí ya tiene mucho tiempo que se hace determinación de pepsina y de ácidos biliares y cada vez se van buscando más factores que pueden demostrarnos que efectivamente el paciente está teniendo broncoaspiración. Normalmente sí tenemos células teñidas de macrófagos teñidos de grasa y por eso se necesita hacer un índice para los macrófagos, para los, perdón, lipófagos, para considerar que es positivo.
pero se confunden demasiado y no es un tema muy confiable. Y por último, hasta a nivel del suero sanguíneo, se pueden demostrar estos catiónicos eosinofílicos que nos van a ayudar a decir, ¿sabes qué? Sí tengo reflujo. Yo les recomiendo, ustedes que están jóvenes, que estén pendientes de qué va pasando con estos biomarcadores, porque nos va a ser muy confiable saber si el paciente tiene o no problemas respiratorios. Y hay una serie de síntomas generales que no se identifican mucho con reflujo. Por ejemplo, los pacientes pueden tener obesidad, sí. ¿Y por qué tienen obesidad? Porque el paciente, para aliviar la pirosis, tiende a estar comiendo constantemente. Hay pacientes con episodios de microaspiración y esto está demostrado que tienen fiebres de origen desconocido. Alteraciones en el crecimiento porque el paciente que le produce dolor comer no quiere ya comer. Y cada vez más, tanto los dentistas como los otorrinos reconocen más la afectación oral y la afectación dental con pérdida del esmalte. Bueno, y entonces aquí yo les puedo decir, si ustedes se fijan, yo no comenté para nada del vómito. Y la gente cuando hablamos de reflujo, lo primero que nos dice, oye, pero es que mi hijo no vomita. Sí, pero el vómito, cuando vean ustedes un paciente con vómito, piensen más en trastornos digestivos alimenticios y trastornos anatómicos. Aquí yo les pongo una película de un píloro, porque de repente, si analizáramos la cantidad de píloros que han recibido tratamiento con proquinéticos, antiácidos y demás, es un montón. Cuando vean un paciente con vómito, deben de pensar en eso, un trastorno digestivo y alimenticio, como puede ser una alergia alimentaria, la alergia a la proteína de la leche, como puede ser un trastorno anatómico que va desde hipertrofia de píloro, malrotación, membranas centrales, restos embrionarios, todo eso, porque eso es más característico del vómito. No lo operen porque mira la serie, dice que tiene reflujo y tiene mucho vómito, lo voy a operar. Cuidado, porque en la literatura hay casos descritos hasta de pacientes con tumores cerebrales y vómito, eso sí, ya fueron duplicados, que lo que estaba haciendo que apareciera todo eso era. Y la pregunta es, ¿existe una epidemia de enfermedad por reflujo gastroesofágico? Porque de repente por todos lados se habla de reflujo gastroesofágico. Yo hasta a veces bromeo que en las piñatas de las fiestas infantiles les ponen cisaprida o metoclopramida y omeprazol y demás. Y no hay una epidemia. En realidad el reflujo gastroesofágico está descrito desde 1836 y ahorita, como vamos a ver más adelante la historia de esto, cómo se fue relacionando la hernia yatal con la pirosis, pero en Estados Unidos, que sí tienen estadística de todo, representa hasta el 7% de las visitas anuales a un médico, 2% de las visitas a subespecialistas, y en México sí está dentro de las primeras 5 causas de consulta. Para establecer un diagnóstico, pues hay muchos estudios. De repente decimos, ¿y qué le pido? Le pido una serie, le pido una parendoscopía, le hago una tensiometría, le hago una broncoscopía, le hago una gamografía, le hago una manometría. En fin, hay muchos estudios para poder determinar si el paciente tiene o no reflujo gastroesofágico. Y muchas veces el reflujo gastroesofágico es un diagnóstico por exclusión. Ustedes vean, la serie esófago-gastrodenal ¿sirve para decir si el paciente tiene reflujo gastroesofágico? La respuesta es no. La serie esófago-gastrodenal para lo que sirve es para descartar anomalías anatómicas. Otra vuelta, aquí están viendo ustedes una serie de un paciente con un pilo, porque de repente nos dio por encontrar reflujo en las series y entonces lo mandamos al paciente a hacer un estudio que dura 3 minutos, que es solo una toma, y si el paciente en ese momento no tiene eventos de reflujo, entonces el radiólogo reporta lo que ve y dice no hay reflujo, y entonces la mamá, oye, no hay reflujo, y entonces el niño, toda su sintomatología la hicimos a un lado. Pero sí se tiene que hacer porque se tiene que descartar que no tiene anomalias anatómicas. Por ahí hubo una clasificación del grado de reflujo y luego las mamás nos preguntan, ¿qué grado de reflujo tiene mi hijo? Esa clasificación no tiene ninguna importancia. Es más importante, si el paciente no tiene anomalias anatómicas, la repercusión que sobre él representa el reflujo. Nosotros consideramos que ya si el paciente no tiene un reflujo grave y se inicia manejo con medicamentos, está muy bien, modificaciones dietéticas que vamos a ver más adelante, está muy bien. Pero cuando el paciente persiste con sintomatología por reflujo y algunas personas hablan más allá de 8 semanas, entonces el paciente necesita un tratamiento diferente. Y entonces estudiarlo bien. Nosotros hacemos endoscopía a todos los pacientes. La endoscopía, con todo y que se centra en hablar de la parte esofágica, nosotros hemos ido aprendiendo que es muy importante valorar desde la entrada. Les tengo que decir
que nosotros en nuestro curso hacemos todos endoscopías porque nosotros somos los responsables de ver cómo va el paciente y vean desde la laringe, desde la faringe cómo se ve toda nodular, vean la laringe cómo se puede ver toda inflamada por presencia de todo el reflujo y el ácido que sube hasta acá arriba. A veces vean cómo se cierra. Hay pacientes hasta en adultos que llegan a hacer laringoespasmo. Cuando vamos avanzando por el esófago, nosotros vamos viendo este aspecto nodular. Aquí es muy importante, tenemos aquí esta imagen de una hernia yatal, una unión Z, que es la unión de la mucosa esofágica con la gástrica que está alta y que nos habla que el paciente tiene una hernia. O bien que de repente nos encontramos otras causas, como este paciente que tuvo una duplicación esofágica. Aquí está el segmento duplicado y toda la razón por la que vomitaba era por ese segmento duplicado. Entonces hay que ver eso. Y otra vez, como les enseñé hace rato, valoramos nosotros qué tan bueno está el yato, si tiene o no una porción de esófago intraabdominal, o si es un yato tan amplio como este. Valoramos cómo está el antro. Aquí es el sitio donde vive el Helicobacter. Hay que descartar que no haya Helicobacter aquí. También nos es muy útil y lo hemos aprendido con los neurológicos para ver la motilidad del estómago y a veces nos ha permitido tomar decisiones como hacer interrupciones esófago-gástricas y si esta es una motilidad tan buena o una motilidad tan mala como pasa en este paciente que a pesar de que estamos insuflando aire, imaginen como que el píloro se queda ahí estacionado. Y solamente en los pacientes neurológicos que encontramos estos, valoramos con mucho tiempo si requieren o no el realizarse una piloroplastía. Porque recuerden que la piloroplastía solo en ese grupo de pacientes y no es para todos los niños, porque también tiene complicaciones graves, sobre todo como el reflujo alcalino que se puede llegar a presentar. Y desde luego que tomamos biopsias. Las biopsias son importantes porque nos pueden decir qué grado de inflamación tenemos, nos habla del esófago de Barrett, nos habla de la presencia de Helicobacter, nos habla de la presencia de eosinófilos, nos descarta esofagitis eosinofílica. O sea, es muy importante tomar esto. De hecho, que nosotros creemos que ningún paciente debe ser llevado a cirugía si no se cuenta con los estudios anteriores. Y si el paciente tenía sintomatología respiratoria, que es el fuerte de nuestros pacientes, o la mayor parte de los pacientes, es obligado a hacer una broncoscopía. La broncoscopía nos sirve para ir descartando otras patologías, como la que ustedes pueden ver aquí, una fístula traqueosofágica en H. Este paciente, su sintomatología principal era tos durante la alimentación. Entonces nos ayuda a ver eso, nos ayuda a ver malasias, nos ayuda a ver la presencia de bronquios accesorios o anómalos como el que nosotros estamos viendo aquí, nos ayuda a ver anillos vasculares, nos ayuda a muchas cosas para poder nosotros descartar si la sintomatología respiratoria está o no, aquí vean una malasia, está o no asociada con el reflujo gastroesofágico. Vean aquí cómo esto está súper apachurrado por todo esto. Este es un paciente todavía que incluso está más malásico. Vean cómo se junta esto acá, tan malásico estaba que hubo necesidad de hacerle una traqueostomía. Este paciente también se había funduplicado y estos pacientes nosotros normalmente lo que hacemos es ortopexia, aunque ahora vale la pena combinar ortopexia con pexia a la columna también. Y apareció un estudio que se llama pH-metría. Hasta antes del año 2000, la pH-metría era el estándar de oro para el diagnóstico de reflujo. Y todo el mundo decía, hagamos una pH-metría y se hablaba de una sensibilidad del 90% y una especificidad del 95%. Pero cuidado, la pH-metría solamente mide el reflujo ácido. Y resulta que los niños, una gran cantidad, dos terceras partes de los reflujos que presentan son reflujos levemente ácidos o reflujos alcalinos. Entonces resulta que al estándar de oro se nos estaba yendo dos terceras partes de los pacientes que tienen reflujo, porque para la vía aérea es igual de malo tener reflujo ácido que tener reflujo alcalino. Le hace igual de daño porque no tiene los mecanismos para eso. La pH-metría combinada con impedanciometría detecta el movimiento del bolo esofágico porque precisamente son catéteres multicanal que nos puede decir está aquí, está abajo, está arriba. Movimientos retrógrados del alimento, si es gas, líquido, viscoso y si es reflujo ácido, débilmente ácido y alcalino. Pero una cosa muy importante es que las normalidades de las pH-metrías se refieren mucho con la asociación con los síntomas. Si tiene una gran asociación con los síntomas, se puede considerar que es una pH impedanciometría normal. Si el paciente tiene una posibilidad de asociación alta, se puede considerar como una pH impedanciometría alta. Pero recuerden, todo esto es ir
sumando todos los estudios, no nos podemos confiar en uno solo. La manometría no es útil en los niños. En los adultos, a todos los adultos se les hace manometría cuando se están estudiando de reflujo gastroesofágico. ¿Y cuál creen ustedes que sea la razón? La razón es muy simple, que el esófago de los adultos es un esófago ya muy quemado, muy lastimado, y entonces tienen trastornos de motilidad. Entonces, los pacientes adultos sí les sirve para decidir si hacen una funduplicatura de 360 o si hacen una funduplicatura de 270 porque esté muy lastimado el esófago y ya no se mueva adecuadamente. Pero en los niños el esófago es extraordinariamente aguantador y las manometrías en los niños no tienen ninguna utilidad. Aparte de que son un estudio muy complicado de hacer. Necesitamos la cooperación del paciente, poner un transductor que va todo el esófago, darle de beber agua, darle de comer algo en papillas, ver cómo es la onda de propulsión, de tal suerte que la manometría está solamente reservada cuando sospechamos trastornos de motilidad esofágica. Si existe la sospecha de trastorno de motilidad esofágica, concretamente acalasia, hay que hacer manometría, porque el tratamiento es radicalmente diferente y otra vez, la literatura tiene muchos casos reportados de pacientes funduplicados cuando en realidad lo que era un trastorno de motilidad. Y viene aquí el de toda la vida, el gamagrama. Yo el gamagrama, la verdad lo considero que es un mal estudio para el reflujo gastroesofágico. ¿Por qué? Porque el gamagrama es un estudio en donde se hace con un alimento marcado, solamente es un alimento marcado, y el reflujo es un evento de todo el día. Afortunadamente no broncoaspiran los niños, ni nosotros broncoaspiramos todos los alimentos, si no nos hubiéramos muerto ya de problemas pulmonares. Entonces, no sirve para aspiración pulmonar. Si de casualidad ustedes hacen un rastreo pulmonar y apareció alimento, perfecto, pero esto es muy poco frecuente. Y el vaciamiento gástrico se puede alterar por muchas razones. El gamagrama nada más les puede decir si está alterado el vaciamiento gástrico, pero la principal causa que nosotros hemos encontrado que altera el vaciamiento gástrico es la inflamación del duodeno. Y la duodenitis es muy frecuente. Y además los pacientes que se operan de funduplicación, después de que se hace una funduplicación, se normaliza el vaciamiento gástrico. La piloroplastia es una operación que no tiene camino de regreso. Entonces, la verdad, nosotros no hacemos gamagramas porque tenemos todos esos inconvenientes que les estoy comentando. Bueno, ya vamos finalmente a ver cómo va a ser el tratamiento, que eso es lo que importa. Bueno, el diagnóstico correcto va a depender de un cuadro clínico y que nosotros hayamos descartado otras enfermedades. El reflujo es el gran simulador, se parece a todo. Entonces, muchos de los estudios que hacemos, por ejemplo, las broncoscopías, las hacemos para ir descartando que el paciente no tenga un anillo vascular, que el paciente no tenga una fístula, que el paciente no tenga malasia. Vamos descartando, la serie se hace para ver que no tenga alteraciones anatómicas y entonces a veces es un diagnóstico de descarta. Y en el tratamiento es muy importante que la posición ayuda a controlar el reflujo. El decúbito prono disminuye el reflujo y la aspiración también favorece que haya menor gasto energético y favorece el vaciamiento gástrico. En eso de repente salen trabajos que ahora los acostamos boca arriba, ahora boca abajo, los vamos cambiando. Hoy por hoy, el decúbito prono, esa es la mejor opción. El tratamiento dietético. Híjole, aquí hay que tener mucho cuidado porque la industria de las leches ha sacado las fórmulas AR y la gente se siente muy feliz cuando le están dando su fórmula AR al niño. Pero yo les invito a que vean la latita de la fórmula AR y la fórmula AR dice para el tratamiento de reflujo fisiológico. Entonces ustedes le dan la leche espesada con la fórmula AR y resulta que esa leche que está espesada con la fórmula AR lo único que hace es que retrasa el vaciamiento gástrico y con eso favorece más el reflujo. Lo que es más importante en el tratamiento dietético, sobre todo de los niños chicos, es pensar que muchos de ellos se asocian con alergia a la proteína de la leche. Entonces, allí es muy importante utilizar fórmulas hidrolizadas. Cuidado, no utilicen soya porque el 80% de la proteína de la soya se parece a la proteína de la leche y casi sale igual. Utilicen fórmulas hidrolizadas. De las fórmulas hidrolizadas hay
poquito, mediano y muy hidrolizadas. Dentro de las poquito hidrolizadas son todas las fórmulas Comfort, luego siguen las medianamente hidrolizadas como Nutramigen, Pepti Junior, y luego vienen las extensamente hidrolizadas como Neocate y todas estas, que esas como actúan es al hacer una digestión más fácil el niño tiene menos reflujo. Esto es, si comen ustedes tacos de chorizo todo el día van a tener mucho reflujo, pero si el alimento que se les está ofreciendo es un alimento más fácil de digerir, van a evitar con esto el reflujo. También hay que dar tomas fraccionadas, evitar los grandes volúmenes y sobre todo esto controlarlo mucho con el niño porque el niño pequeño con reflujo tiende a ser muy ansioso para comer, evitar los alimentos que disminuyan el tono del esfínter esofágico inferior. ¿Y cuáles son esos? Todos los ácidos. Por ejemplo, muy socorrido, la manzana es muy ácida, la guayaba, los niños más grandecitos, catsup, mostaza, chocolate, condimentos, todas las papas hot y todas estas cosas. Y ya luego pasamos al capítulo de los medicamentos. Hay antiácidos, ya sea que drogas que supriman la acidez del estómago y agentes protectores de la mucosa. Todos son antiácidos. Las drogas que suprimen la acidez del esófago, antes había esto, de los antagonistas de los receptores H2 que ya no existen, están fuera de mercado, y actualmente están los inhibidores de las bombas de protones omeprazol, lansoprazol, pantoprazol, esomeprazol y todos estos prazoles, que está demostrado, y esto es un dato que es importante, uno, que los pacientes no pueden vivir todo el tiempo con antiácidos de este tipo porque tienen pérdidas de oligoelementos y tienen una mayor frecuencia de infecciones. Recuerden ustedes que la acidez sí es necesaria en el estómago. Fuera del estómago no, pero en el estómago sí lo necesita, entonces tampoco podemos nosotros inhibir demasiado tiempo esa acidez del estómago. Y hay agentes protectores de la mucosa, como el sucralfato, que nosotros utilizamos mucho para las gastritis biliares. Hay algunos análogos de prostaglandinas. Y las sales de bismuto, como el peptobismol, son bastante útiles para proteger la mucosa de estos pacientes. Y luego viene el tema de los proquinéticos. Algunos gastroenterólogos ya se van casi con puros antiácidos y ya no usan proquinéticos y demás. ¿A qué es lo que le está uno apostando cuando da un tratamiento médico al reflujo? A que el paciente madure. Ningún medicamento, ni uno solo, va a hacer que crezca el esófago intraabdominal, que se genere un ángulo de Gisca y una zona de mayor presión. Lo que nosotros queremos es que el paciente madure. Entonces, los antiácidos está muy bien, porque desinflaman, y al desinflamar el esófago se mueve mejor y esto permite que aclare mejor. Los proquinéticos favorecen de diferente forma el vaciamiento del estómago y con eso hacen que haya menos ácido, pero ninguno hace que crezca el esófago intraabdominal. Y está la domperinola, la metoclopramida, los análogos la serotonina, antagonistas de la serotonina, estimulantes de la acetilcolina como la cisaprida, y se ha descubierto que la eritromicina es un muy, muy, muy buen proquinético y también muy buen proquinético de la vía biliar. Aquí recuerden nada más que la cisaprida tiene ahí mucho bloqueo por parte de la industria americana porque dicen que se alarga el periodo QT en las ratas. De hecho, en México se han hecho estudios, no se ha demostrado que haya algún problema por esto. Es un muy buen proquinético que desafortunadamente está pues muy en desuso por esta situación que les comento. Y finalmente creo que llegamos a lo que a nosotros como cirujanos nos interesa, que es ¿y cuándo los vamos a operar? En primer lugar, ese falla al tratamiento médico. Y aquí en la falla al tratamiento médico hay que equilibrarla muy bien. No hay una definición como tal, decir qué tan severos son los síntomas que tiene mi paciente. Hice yo un tratamiento médico que es adecuado. ¿Cuánto tiempo le voy a dar el tratamiento médico? Y tampoco hay una cifra mágica. Se habla de 8 semanas de tratamiento médico, pero si el paciente está teniendo una respuesta adecuada al tratamiento, es decir, ha mejorado, podemos esperar un poco, siempre y cuando no tenga síntomas graves. Pero si el paciente tiene síntomas graves, yo no me puedo estar esperando a ver que si le va a crecer el esófago o no le va a crecer el esófago. Ejemplo de esto es los niños con casi muerte súbita, en donde a lo mejor sí le va a crecer el esófago, pero a lo mejor no vamos a tener paciente. Desde luego, ya cuando hay complicaciones pépticas como estenosis, como úlceras, como esófago de Barrett, complicaciones respiratorias, cuando hemos podido hacer este enlace entre la sintomatología respiratoria, neumonías de repetición, pacientes que han sido catalogados como asmáticos. En Estados Unidos, hasta el 50% de los niños asmáticos cursan con reflujo gastroesofágica, alteración en la mecánica de deglución, que ahí tiene sus asegúnes con el paciente neurológico, porque hay que ver por qué se hizo neurológico, y desde luego los pacientes con episodios de apnea y cianosis.
Nosotros el principal grupo de edad que tenemos tratados por reflujo gastroesofágico lo constituyen los pacientes de 2 a 6 años y de el grupo más pequeñito es estos pacientes de recién nacidos. Aquí desde luego campea la indicación que son pacientes graves, que son pacientes que hacen casi muerte súbita o son pacientes que tienen asociados atesias de esófago con sintomatología graves y de ahí en adelante son pacientes que tienen más síntomas digestivos, como nosotros vamos a poder ver aquí digestivos de nuestra serie, casi el 70%, luego seguimos con neurológicos, luego seguimos con pacientes digestivos y luego seguimos con otro tipo de pacientes. Y es bien interesante la historia de cómo fue que se dio esta situación, lo de la hernia diafragmática desde las épocas de Paré, Morgan y todos ellos, de 1500 a 1700, hablaban de hernias diafragmáticas y las asociaban a trauma, y luego vino una descripción de hernia diafragmática y esofágica, y Rokitansky entre 1800 y 1900 dijo, es esofagitis secundaria a reflujo. Es la primera vez que se habla que la esofagitis se debe al reflujo gastroesofágico. Y luego se describieron los síntomas de esofagitis, la asociación de reflujo con la hernia yatal, porque como les había dicho, la hernia yatal estaba más que nada, no la habían asociado con el reflujo hasta que casualmente fueron diciendo, oye, curamos la hernia yatal y se les curó el reflujo. Se describió la anatomía de la hernia yatal y más o menos se hicieron los primeros estudios validados para el diagnóstico. Y luego empezó como una carrera para ver cómo curaban la hernia yatal. Y entonces aparece en 1951 Allison, donde cada quien iba poniendo un poquito de su pensamiento, eso, reducir caries al abdomen. De hecho, Allison fue el primero que sugirió que se reparara el ligamento frenoesofágico, cosa que se dejó hacer y que se aproximara a la cura diafragmática. Barrett describió la fisiología de los mecanismos antirreflujo y la importancia de restaurar el ángulo. El famosísimo Nissen en 1956, de manera casual, pasó el fundus por detrás del esófago ahorita vamos a ver este esquema con más detenimiento, con disfagia con muchos de sus pacientes y Collis hizo la gasoplastía. Luego, como paciente, Nissen tuvo muchos, muchos, muchos problemas de disfagia. Empezó a haber muchas modificaciones, que si 270 grados, que si 180 grados. Rossetti sugirió cerrar los pilares. Y de Mister, que es un gran fisiólogo del esófago, finalmente dijo, hagan duplicaturas pequeñas y funduplicaturas holgadas. Esta foto es el doctor Nissen y esta fotografía es de su artículo original. Yo les tengo que decir que actualmente lo que menos hacemos es una funduplicatura como la escribió Nissen. Alguien alguna vez me dijo, nosotros hacemos Nissen como Nissen dijo, pues entonces por eso quedan mal los pacientes, porque vean este esquema que aquí analizamos con más calma. Su problema de disfagia era muy importante porque la funduplicatura quedaba como tensa, pero vean nada más cuántos puntos les ponían. Uno, dos, tres, cuatro, 5 puntos. Eran funduplicaturas muy largas y entonces lo que se determinó y quedó claro era que debería ser por arriba del urea esofágica. La longitud esofágica obtenida es muy importante y la pasar el fundus gástrico de manera holgada. Yo nada más les comento así rapidísimo que Nissen descubrió por casualidad la funduplicatura de Nissen cuando operó, salió huyendo de Alemania y operó a un turco de una perforación esofágica por el tórax y le dio miedo que se le fuera a abrir y entonces la reparó la perforación, le puso el estómago arriba y luego el turco le dijo, oye, pues se me quitó, yo también tenía pirosis y se me quitó con esto. Luego ya estando en Suecia, el jefe de rayos X tenía mucha, mucha pirosis y le dijo a Nissen que lo tratara. Entonces Nissen dijo, oye, pues yo le hice esto a aquel y le fue bien, entonces dijo, pues hazme lo mismo, pero le dio miedo a Nissen hacerlo por el tórax porque ya estaba viejito y entonces lo hizo por el abdomen y controló el reflujo. Y entonces Nissen hizo esta buena técnica que tiene muy buenos resultados, pero recuerden, el problema de Nissen era que era una funduplicatura muy larga y su principal enemigo era la disfagia que presentaban estos pacientes y por eso las series de los resultados de la funduplicatura de Nissen son muy variables. Algunos hablan de 100%, como todo en la vida hay gente muy buena, y otros hablan como de 57%. Lo cierto es que se logra un alivio completo de los síntomas hasta el 86% de los pacientes. ¿Y cómo es cómo funciona esta operación? Ya sea que se corrija la hernia yatal o que se logre una longitud adecuada de esófago abdominal, se cierran los pilares y se construye una válvula externa. Esto aumenta el tono del esfínter esofágico inferior y aumenta la presión residual durante las relajaciones transitorias. Recuerden ustedes que este es el principal mecanismo que producía reflujo.
Cuando se disminuyen estas relajaciones transitorias, se controla el reflujo gastroesofágico. No solamente es un efecto mecánico, también disminuye el acomodo fúndico y al tomar una parte del fundus para hacer la funduplicatura, hace que el alimento ahora se almacene en el antro y entonces en el antro es más propulsivo y por eso mejora el vaciamiento gástrico, disminuye el volumen gástrico y la distensión fúndica. Lo cierto es que llevan al mismo camino, disminuye las relajaciones transitorias y con eso se controla el reflujo gastroesofágico. Entonces, aquí está, esquematizado, disminuye las relajaciones transitorias, erradica el reflujo y favorece el vaciamiento gástrico. Este es el setup que utilizamos nosotros, que yo creo que es muy familiarizado ya para todos ustedes. Nosotros nos colocamos al centro del paciente. Normalmente el doctor que me ayuda con la cámara está a la izquierda, yo le recomiendo que se siente. El ayudante está a la derecha, el instrumentista también está a mi derecha. Y si hay dos monitores, sensacional. Si no, con un monitor al frente es más que suficiente. Recuerden, nosotros incluso las vesículas las operamos igual y todo, porque lo importante es ponerse frente al órgano que uno va a tratar. Es muy importante una preparación adecuada. Nosotros usamos siempre un bulto. Este bulto debe quedar de tal forma puesto que el paciente esté cómodo de los brazos y cómodo de su cabeza. Y la idea de este bulto tiene que estar colocado más o menos al nivel de donde esté el yato para que nos saque el yato y no nos esté estorbando el colon ahí. La colocación de los trócares varía dependiendo de la edad. Pacientes chiquitos casi todos van parejos a la altura de la cicatriz umbilical. Pacientes más grandes, pues ya nos vamos nosotros acercando más hacia la parte de arriba. Y vean, nosotros colocamos una sonda orogástrica, pero vean el calibre de la sonda. La sonda orogástrica es una sonda pequeña que usamos más bien como un tutor. No usamos dilatadores, no usamos sondas grandotas, porque existe un mayor riesgo de perforación esofágica porque queda muy tenso el esófago. El primer paso es, fíjense bien como, esto es bien importante, vean que la zona no quede pasada porque si no le va a dar problemas. Disecamos el ligamento gastrohepático, siempre hay que identificar esta arteria, que es la arteria gástrica derecha, para no lesionarla. Y aquí cuando disecamos nosotros el ligamento gastrohepático, siempre lo debemos de hacer muy pegaditos al pilar. Es bien importante que nos mantengamos pegados al pilar. Como ustedes ven aquí, lo estamos liberando. ¿Por qué? Porque aquí están los vasos suprahepáticos. Los vasos suprahepáticos están muy cerca y está reportado este accidente y es un accidente casi mortal si nosotros no nos pegamos al pilar. De hecho, este video lo grabé yo a propósito para que vea la distancia que hay aquí, que no es ni un centímetro, créanme que está muy, muy cerquita. Después nosotros tenemos, desde que fue lo de las Torres Gemelas, que lo presentamos en el Congreso de Manzanillo, la utilización de un punto de sutura para retraer el hígado, a diferencia de Nakajima, nosotros utilizamos solamente uno, él utilizaba dos, uno a cada pilar, y aquí nosotros lo hacemos de manera percutánea, tomamos el sitio donde se juntan los dos pilares, levantamos el hígado y preferimos utilizar esto a utilizar separadores hepáticos. ¿Por qué no utilizamos separadores hepáticos? Uno, porque no están libres de complicaciones, están reportados hasta tamponade por el uso de separadores hepáticos. Dos, porque nos implicaría otro puerto. Tres, porque nos implicaría un ayudante que de repente se cansa y se mueve. Luego, tres, este esquema me encanta ponerlo porque lo que nosotros vamos a utilizar va a ser el fondo gástrico. Y el fondo gástrico es a donde llegan los vasos gástricos cortos. El cortar los vasos gástricos es una cosa que está descrita en la técnica, si no mal recuerdo, Rossetti fue el que lo sugirió, y no es de que yo sí puedo o no puedo, es que lo que nosotros queremos es pasar un fundus holgado y alineado. Y entonces, si nosotros tenemos en mente este esquema, pues evidentemente, y esto es el fundus, no lo vamos a poder pasar de manera holgada si no lo ligamos. Y les repito, no es un tema de valor y yo soy bien valiente y lo hago. Entonces nosotros lo primero que hacemos es liberar muy bien el fundus gástrico. Para eso retraemos, con nuestro ayudante nos ayuda retrayendo el estómago hacia la parte anterior e inferior del abdomen y ya sea utilizando corriente monopolar, corriente, aquí estamos utilizando bisturí armónico que a mí me gusta muchísimo, pueden utilizar ligashur, pueden utilizar bipolar, nada más siempre con mucho cuidado de hacer una ligadura perfecta de todo ese lado y también de liberar este ligamento que va del estómago al diafragma, porque lo que nosotros queremos es pasar ese fundus cómodo hacia el otro lado. Entonces, no solo son los vasos gástricos cortos, sino también liberar el fundus gástrico para que el fundus gástrico quede cómodo al momento que lo vayamos a pasar y nosotros no estemos ahí batallando. Vean, nosotros vamos a contar con todo este fundus para poder hacer la funduplicatura.
Después pasamos a hacer la disección esofágica. Esta disección esofágica la hacemos siempre para obtener de 2 a 3 centímetros, preservando el nervio vago y creando una ventana adecuada. Y aquí estamos incidiendo la membrana frenoesofágica. Entonces vean la ventaja de la laparoscopia y vean cómo está aquí adherido el esófago, está hasta como jalado hacia acá. Entonces, para que veamos adecuadamente el esófago, vean por eso que el esófago, cómo está de tanta periesofagitis, está adherido a esta parte de acá. Entonces tengan mucho cuidado cuando hagan esa disección ahí. Necesitamos nosotros liberar muy bien y obtener de 2 a 3 centímetros de esófago intraabdominal sin tensión. Nosotros estamos traccionando el estómago y el esófago es como un resorte. Entonces nosotros necesitamos obtener sin tensión y luego es muy importante identificar el nervio vago, que aquí se lo estoy yo señalando. Entonces hay que pasar nosotros por abajo del nervio vago, teniendo mucho cuidado que a veces aquí nos podemos encontrar parte del conducto linfático que viene de la cisterna Achilli y que va hacia el conducto torácico. Entonces todo lo que ustedes vayan a cortar lo tienen que ver claramente y no nada más usar la coagulación. Nosotros utilizamos siempre un Penrose. Hay gente que hizo una cinta umbilical y con eso nosotros terminamos de hacer nuestra liberación. Aquí nosotros traccionamos las adherencias hacia la pleura porque de lo contrario se puede llegar a romper la pleura. Y si se rompe la pleura, recuerden ustedes que estamos metiendo aire a presión, entonces el paciente va a hacer un neumotórax. No hay que convertir la cirugía, nada más hay que colocar un minisello y apurarse a cerrar los pilares y con eso se corrige el problema. Entonces, ya que nosotros tenemos bien identificados los pilares, tenemos de 2 a 3 centímetros de esófago intraabdominal, sin tensión, eso lo estamos haciendo para que tengamos una prueba de tensión. Vean, cuando yo suelto el Penrose, vean cómo esto se mueve al soltarlo, vean dónde está la parte alta, y entonces colocamos nuestro punto más abajo porque esto se va a ir hacia arriba. Si yo coloco mi punto muy arriba, tengo... Y hubo un trabajo que hicimos, nosotros estábamos midiendo que tuviéramos una longitud adecuada de esófago para poder hacer bien la funduplicatura. Siempre hacemos plastía de pilares. A mí me gusta mucho utilizar poliéster, pero pueden usar seda, pueden usar nylon. Lo que importante es que sea sutura no absorbible y colocar los puntos que sean necesarios para que quede solo un espacio para que pase la pinza de Maryland y no haya ningún problema. Recuerden que estos puntos deben de ser puntos que no queden demasiado apretados y recuerden que del lado izquierdo vamos a encontrar la aorta si se van ustedes muy profundos y del lado derecho van a encontrar ustedes la vena cava si se van muy profundos. Sobre todo esto es válido cuando son pacientes pequeñitos. Hagan los puntos como ustedes se sientan más seguros. Si se sienten seguros intraabdominales, háganse los intraabdominales. Aquí estamos haciendo un nudo corredizo porque tiene un poco de tensión. Pero es como ustedes se sientan más seguros y como sea más seguro al paciente. Y vean, aquí estamos viendo nosotros el espacio que siempre dejamos para evitar dejar demasiado cerrado eso. Vemos qué tamaño tenemos de nuestra plastía. Luego es un paso muy importante, es el paso del fundus. El fundus debe pasar muy bien alineado porque también esto es una causa por la cual a veces el paciente queda con disfagia posoperatoria grave que requiere volverse a operar. Pasa y vean, no se mueve el vaso. Vean cómo el vaso no se mueve al momento de que hacemos la maniobra de limpiabotas. El vaso no se debe mover. Si se mueve, quiere decir que todavía tenemos ahí un vaso corto que tenemos que quitar. Y vean, es muy diferente pasarlo así, en donde estoy yo pasando todo forzado, no lo tengo bien liberado y entonces regresa. Y entonces eso quiere decir que a mí me falta liberar algo de esta parte del vaso o la zona nasogástrica está recargada de la curvatura mayor y me está dando problemas. Entonces, cuando se regrese el fundus, no se trata de que peleen y pásame el punto rápido porque ya se me escapó. El fundus se debe quedar ahí y que nos permita hacer la cirugía bien y que pase súper holgado sin que se mueva el vaso. Vean cómo ese debe de quedar. No, no hay que estarlo persiguiendo en lo que nos da nuestro instrumentista el punto, no hay que perseguirlo. Nosotros colocamos un primer punto, estómago, esófago, pero abajo, no hasta arriba, sino como un centímetro abajo para evitar que cuando soltemos ahorita el perros se nos vaya a ir hacia arriba y nos haga una hernia paraesofágica. Y es estómago, esófago, estómago, el primer punto. Igual utilizamos el mismo material, que es material de poliéster, que tiene la ventaja para mí que no tiene tanta memoria. Aquí sí ya soltamos el Penrose, ya que pusimos el primer punto, soltamos y vean cómo se retrajo el esófago y colocamos entonces el tercer punto. Primero y tercer punto si van al esófago, al menos nosotros así lo hacemos, y el segundo punto solo es estómago, estómago y nos ayuda, como vamos a ver, a moldear la funduplicatura.
Es bien importante, a mí, por ejemplo, una mínima disección propuesta por Holcomb para disminuir la frecuencia de la hernia paraesofágica. Para mi gusto, no alcanza uno a visualizar adecuadamente estas estructuras y uno tiene el riesgo de que de repente no esté funduplicando sobre una unión esofagogástrica, de no haber visto el vago. Y al final del día, en los pacientes en series de seguimientos más largos con mínima disección, tuvieron un índice de migración hasta el 12% cuando lo siguieron a 6 años en un estudio de D6. Y ya vean cómo queda ahí la funduplicatura. Aquí en este trabajo medíamos de qué tamaño estábamos haciendo la funduplicatura y entonces dejamos 1 centímetro de esófago intraabdominal, como aquí lo pueden ver, y 2 centímetros de funduplicatura, de 2 a 3 centímetros de funduplicatura, que depende mucho del tamaño del paciente. Para nosotros esto es una funduplicatura que no produce disfagia y vean bien lo que les voy a decir, y el paciente va a poder vomitar cuando lo necesite. Eso de que los niños con INSE nunca vomitan es una gran mentira. Y conservamos una porción de esófago intraabdominal. Esta porción de esófago intraabdominal es muy importante cuando tosemos, cuando todo eso. Luego hay que ir a revisar el píloro, pero no porque vayamos a hacer una piloroplastia. Nos hemos encontrado que muchos píloros tienen estas bandas que vienen del epiplor, y si nosotros hacemos una funduplicatura y no le quito esas bandas, el paciente la va a pasar mal si no es que se me migra la funduplicatura porque tengo una obstrucción pilórica y vean toda esta banda cómo estaba traccionando el píloro y favoreciendo que se retrasara el vaciamiento gástrico. Vean, aquí hay otra banda que también se la tuvimos que quitar. Hay que tener mucho cuidado nada más aquí con la vía biliar al momento que estamos haciendo. No les estoy diciendo que hagamos piloroplastia, les estoy diciendo que vayamos a revisar las adherencias que tenemos hacia el píloro y que se tienen que liberar, porque si no se liberan, el paciente va a tener un retraso en el vaciamiento. Eso, si nosotros hicimos endoscopía preoperatoria, son de esos píloros que quedan muy posteriores. Y vean lo que puede pasar a veces, el mismo epiplón se pone ahí y eso nos modifica toda la operación. Y actualmente lo que nosotros estamos haciendo es reparar la membrana frenoesofágica. Tenemos un trabajo en donde nuestra frecuencia de migración bajó drásticamente a repararla. Y este es un paciente normal, este es un hiato normal, esta valvulita es el ángulo de His, este es el paciente que está enfermo, que ya hace ratito también se los había enseñado, es una gran hernia yatal. Y este es un paciente funduplicado. Deben de ser funduplicaciones que no son largas, que son funduplicaciones holgadas, alineadas. Son funduplicaciones de 2 a 3 centímetros que si el paciente algo come que le cae mal, puede vomitar, que ese era uno de los inconvenientes de la operación de Nice. Y en el posoperatorio hay que tener mucho cuidado con la disfagia. Prácticamente todos los pacientes que se operan de Nissen tienen disfagia en algún momento. Pero cuidado, si la disfagia es temprana, nosotros normalmente operamos los pacientes en la mañana, les damos a comer en la tarde. Si el paciente nos vomita esa toma, el paciente está mal operado y hay que operarlo. Pero casi el 8 se me fue el internet. Bueno, entonces yo les decía que, por ejemplo, ese trabajo de la mínima invasión que propuso, pues más bien, más que Holcomb, lo hizo San Peter. San Peter en 2007 encontró que se hacía poca, ellos traían una frecuencia de hernias paraesofágicas 12% muy alta, que la bajaron a 5% en una publicación de 2007 y 2011 a 7,8. Pero luego este señor de 6 hizo un trabajo a 6 años y a 6 años encontró que la frecuencia era de 12%. Y a mí lo que no me gusta de la mínima disección es que se va contra los principios de Belsey de obtener por una porción de esófago intraabdominal adecuada, de identificar la unión esófago-gástrica, de identificar el hiato, y entonces es peligroso. Nosotros hicimos un trabajo que está publicado aquí en esta revista, en donde nos pusimos a revisar los pacientes que habíamos operado de hernias paraesofágicas en 10 años, fueron 40 y tantos pacientes, y encontramos que todos o el 90% de ellos se migraban por este sitio de aquí que les estoy señalando. Y ese sitio de ahí era un sitio que antes no reparábamos, que es donde está la membrana frenoesofágica. El 90% lo hacen por ahí, les pido una disculpa por el inglés, que es por donde está la membrana frenoesofágica. Esta membrana frenoesofágica, de la cual ya hablé un poquito hace rato, yo les decía que es una estructura muy, muy importante que fija el esófago, pero además separa el tórax del abdomen. Y entonces no hay que confundir que se trata del diafragma, no es el diafragma, esto es el diafragma y esto es la membrana frenoesofágica
que nosotros incidimos para poder obtener el esófago necesario, pero luego tenemos la obligación de reponerlo, repararla, como aquí le estoy enseñando. No estamos tomando nosotros el esófago, perdón, el diafragma, tomamos nosotros la pura membrana y sí la fijamos al esófago, pero muy superficialmente, como normalmente es la membrana frenoesofágica. Con esa conducta nosotros logramos disminuir, hicimos un estudio con los pacientes en una cohorte histórica, nosotros traíamos una frecuencia de 7% de migración y cuando cerramos este estudio estamos con 1,3% de migración gracias al cierre de la membrana frenoesofágica que no se hacía a pesar de que Allison lo recomendó desde 1950 y tantos y con que tuvo significancia estadística. Bueno, hasta aquí esta plática. Muchas gracias. Quedo atento a sus preguntas. Muchos de los videos que puse lo pueden ver en esta página de YouTube. Y ahí está mi correo por si tuvieran ustedes algún comentario. Muchas Listo, Ale. gracias, Carlos. Gracias, gracias. Hay varias preguntas que enseguida voy a leerte. Em, la primera de las preguntas que te hacen es si en los pacientes con PCI, si el paciente puede deglutir, pero no gana peso, tu opinión es si requiere gastrostomía y funduplicatura. ¿Qué opinas de esto? Bueno, lo primero. Los pacientes, o sea, las indicaciones de la gastrostomía, y esto es de acuerdo al consenso de Roma de la Asociación del Esófago, el Estómago y demás, no solo es por alteración en la mecánica de la deglución. Si el paciente no se logra nutrir o el paciente tarda más de 3 horas en comer, está indicado hacer una gastrostomía. Ahora, la pregunta es muy interesante. Si es un PCI, asumo que no tuvo tiempo de desarrollar sus mecanismos normales y siempre le hago una endoscopia y lo reviso. Si yo veo que tiene un mal yato, que no tiene esófago intraabdominal, lo funduplico. Si es otro neurológico, un paciente que tuvo un tumor, un trauma, y sí tuvo tiempo de desarrollar eso, o le hago una endoscopía y encuentro que tiene una buena unión esófago-gástrica, que desarrolló un esófago intraabdominal, no le hago funduplicatura. Pero muy pocos pacientes realmente que tienen daño neurológico se estudian. No los estudiamos, o sea, normalmente, tristemente, al paciente de daño neurológico lo dejamos que evolucione hasta que se desnutre, empieza con problemas de columna y todo eso, y es cuando los operamos y habitualmente son los que dejamos para la guardia que lo hagan ahí. Y no es cierto, es un paciente que necesita mucho, es el paciente más difícil de operar y en donde la toma de decisiones, tanto de la gastrostomía como de una piloroplastia, hay que tomarla de manera muy mesurada y con mucho apoyo endoscópico. Bien. Hay una pregunta más que dice, buenas noches, doctor. Gracias por compartir su experiencia y evidencia. Quisiera saber en qué porcentaje de sus pacientes neurológicos, bueno, va en relación, realiza a la vez una gastrostomía. Bueno, es que no hay un porcentaje. Mira, yo creo que a los neurológicos, y ya qué bueno que están tan interesados en los neurológicos, me Sí, da hay varias gusto. preguntas. Por ahí tenemos un trabajo en donde, fíjate, nosotros ahí en ese trabajo encontramos uno, o concluimos que primero que me digan neurológico, ¿por qué se hizo neurológico el neurológico? ¿Cuánto tiempo tiene de evolución? Si su problema neurológico, ¿cuál es el pronóstico de su problema neurológico? ¿Va a mejorar? ¿No va a mejorar? Entonces, en esos pacientes la decisión de hacer una funduplicatura debe ser muy temprana. Por ejemplo, yo comento mucho con los neonatólogos del hospital y amigos míos, les digo, ¿sabes qué? Si el paciente tiene hipoxia neonatal, Apgar 2.2 y cosas así muy mal, ese paciente no va a evolucionar bien ni hoy, ni mañana, ni nunca. Entonces, ¿por qué le ponen una sonda para alimentarlo? ¿Por qué no lo funduplicamos tempranamente? Y a lo mejor ese paciente todavía no va a tener tanto problema nutricional, pulmonar, esquelético y le va a ir mejor con la rehabilitación. Y a ese paciente lo estudio bien y como es un paciente que yo sé que era menor de un año, no tuvo tiempo de desarrollar su unión esófago-gástrica, le hago una funduplicación con ICE. Si por el contrario, el paciente es un neurológico que se hace más grande, siempre lo estudio. Luego, el paciente neurológico siempre dicen es que el Nissen falla mucho en los pacientes neurológicos. No, no es cierto. Lo que falla es el niño. Si el niño tiene un problema progresivo neurológico, evidentemente también el tubo digestivo se va a ir haciendo más malo. Entonces, hemos encontrado nosotros que muchos pacientes de esos no tenían problema de vaciamiento gástrico y con el tiempo lo empiezan a hacer.
Entonces, cuando un paciente les empiece a dar problemas con la gastrostomía, que se abocarda, que se hace grande, que les fugue mucho, en lugar de empezarle a poner chupones y a tomarle sondas de todo lado, vayan y revisen el píloro con una endoscopía. Seguramente va a estar mal y entonces ahí tenemos de dos sopas. Podemos hacer una piloroplastia miculix o a veces nos hacemos piloroplastías más extensas como una piloroplastia Yabuley. Si el paciente ese neurológico no va muy bien y entonces el paciente está vomitando y sigue con sus neumonías, a pesar de tener dos Nissen eficientes, entonces vamos y revisamos. El Nissen tiene el tamaño, la forma normal y todo, entonces no es un problema del Nissen, es el problema de que el estómago trae una atonía. Insuflamos aire, no hay onda de propulsión, ese paciente lo consideramos para una desconexión esófago-gástrica. A diferencia de mucha gente en Europa, sobre todo, que dicen de inicio neurológico, desconexión esófago-gástrica. Ahí traigo una película de desconexión esófago-gástrica, pero desconexión esófago-gástrica es una cirugía muy, muy grande en donde cortas el esófago y conectas, haces una Y de Roux abajo y conectas directamente el yeyuno al esófago. Y es muy buena si está bien indicado y el paciente tiene esa atonía gástrica, que no es un problema que haya fallado la funduplicatura, es un problema que lo que falló o lo que aumentó fue el grado de daño neurológico. Entonces, el paciente neurológico de verdad es un tema aparte, es una enfermedad aparte, hay que operarlo tempranamente, no hay que hacer una receta de cocina en ello, sino hay que ver a cuáles sí hay que hacer una cosa u otra. Bien, muy bien. Hay otra pregunta igual relacionada con los neurológicos y te preguntan, en los pacientes con PCI en edades tempranas es común que soliciten gastrostomías y los estudios de reflujo son negativos a esa edad. ¿Usted recomienda funduplicarlos y gastrostomía o solo gastrostomía y a futuro considerar funduplicarlos? No, mira, yo creo que si es un paciente con PCI que tuvo hipoxia neonatal, no va a tener estudios normales de reflujo. Y si el estudio de reflujo se llama endoscopía, no va a tener una buena unión esófago-gástrica. Entonces, yo esos pacientes, y vamos a pensar que estoy en un lugar donde no tengo endoscopía, yo prefiero hacerle un Nissen y una gastrostomía porque estoy casi seguro que ese paciente tarde o temprano va a necesitar el Nissen. Y hacer un Nissen después de que tienes la gastrostomía ahí en medio es una cirugía o que te va a dar más trabajo o vas a tener que desmontar la gastrostomía y entonces eso va a dar más movilidad. Yo creo que si estás en una condición en donde es un niño de un mes, ya quedó mal porque tuvo hipoxia neonatal, de 2 meses porque tuvo hipoxia neonatal y quieren que le haga una gastrostomía, pero con una funduplicatura. No tuve yo manera de estudiarlo bien eso. A lo mejor donde yo me detendría un poco más sería en el paciente de un trauma, tiene 12 años el niño, entonces digo, espérame, a lo mejor este niño se le puede hacer una gastrostomía nada más porque sus mecanismos son buenos. Y la gastrostomía debe estar muy bien colocada, que no traccione la unión esófago-gástrica para que no modifiques el ángulo de His, que es el principal factor asociado con todo este tema. Ok. Tengo preguntas por WhatsApp que no están en el chat de Zoom. Bueno, Ujú. varios comentarios que te felicitan aquí por WhatsApp Gracias. y te dicen, el punto de corte en pediatría para determinar retraso en el vaciamiento gástrico, ¿cuál es? Bueno, dicen que es que depende del tipo de alimento. No es lo mismo líquido que un alimento sólido. Y entonces hay algunas personas que dicen que tiene que vaciar más del 50% de lo que come a la hora. De hecho, algunos estudios de vaciamiento, si es dieta líquida, hablan casi el 70% a las 3 horas. Pero otra vez, eso, el vaciamiento gástrico no es un fenómeno que dependa del píloro. El tubo digestivo es propulsivo en dirección de la boca al ano. Si está inflamado el duodeno, lo cual es muy común, eso produce retardo en el vaciamiento gástrico. Entonces, y no necesita piloroplastías. ¿Por qué le tengo tanta resistencia a las piloroplastías? Porque con las piloroplastías pasa un fenómeno. Cuando yo recién empecé a trabajar en la raza, hacíamos piloroplastías a todos y muchos niños quedaban con dolor abdominal. Y entonces lo que pasa es que de inicio vacían más rápido, pero al tener una carga más osmolar sobre el duodeno, hace que el duodeno se quede detenido y entonces regresa la bilis al estómago y eso retarda el vaciamiento del estómago, entonces sale contraproducente. Y además que una piloroplastia realmente es una operación que no tiene reversa. O sea,
Le hiciste y le hiciste y ya el paciente ya se quedó ahí con ese vaciamiento alterado. Entonces tienes ya que empezar a jugar al sucralfato y tienes que empezar a jugar a las dietas fraccionadas, ya una serie de cosas. Por eso tienen que tener así como mucha conciencia cuál sí le van a hacer piloroplastia y por qué se la van a hacer. Y otra vez, el gamagrama no es el mejor de los estudios para esto. Bien. La siguiente pregunta, Carlos, es, ¿consideras que las indicaciones para manejo quirúrgico aún deben dividirse en absolutas y relativas? No. No, 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 no. No, porque esas absolutas era ya cuando el paciente tenía estenosis, esas absolutas ya cuando el paciente tenía esófago de Barrett, o sea, ya te tardaste mucho, ¿no? Otra vez, las indicaciones dependen del grupo, así como los catalogamos nosotros, niño sano, que no se desarrolló bien, niño con atresia de esófago, ya vimos, puse hasta el cuadrito porque había que operarlos más tempranamente, y niño neurológico. Y entonces, en base a eso, las indicaciones como son. Porque paciente neurológico, ¿cuáles son sus síntomas? Irritabilidad, Cialorrea, todos los niños neurológicos lo tienen, ¿sí me explico? Entonces, yo creo que hay que decir qué tipo de paciente es el que tengo. Suponiendo que son niños sanos, si el paciente tiene más de un año de edad, los niños sanos habitualmente lo que más, niños sanos del tubo digestivo, de lo que más se enferman es de procesos respiratorios. El proceso respiratorio se controla fácil con un manejo médico que no implique el uso de omeprazol por tiempo prolongado, no es indicación. No se controla, entonces el paciente tiene indicación de cirugía. Bien. Te preguntan, ¿cómo es la curva de aprendizaje para realizar una funduplicatura de manera laparoscópica y qué grado de complejidad eh, es a lo largo del curso de alta especialidad? Entiendo que es qué tanto lleva a un alumno a aprender a hacer una funduplicatura laparoscópica. ¿Cuál es tu opinión? Mira, se dice que como todo lo de las curvas de aprendizaje, quién sabe quién decide cuántas son y cuántos no son, ¿no? Dicen que son 20 procedimientos que haya estado supervisado por alguien para que haga una funduplicatura. Yo creo que aquí, por ejemplo, el manejo laparoscópico, me gusta mucho la pregunta porque no nada más es para un procedimiento, o sea, el procedimiento tiene que tener su técnica, tienen que saber la técnica, tienen que tener las habilidades de sutura, tienen que tener las habilidades de corte, tienen que tener todas estas habilidades, conocimiento de la anatomía laparoscópica, conocimiento de los recursos que tienen y cómo se deben de emplear, de energía, de insuflación, de todo eso. Por ejemplo, nosotros rara vez insuflamos un paciente más allá de 6 8 milímetros de mercurio, insuflamos con velocidades muy bajas y todo esto, ¿sí? Y el curso lo que hace es que te va normando en tener una base laparoscópica y de mínima invasión también de tórax para que puedas hacer los procedimientos. No todos los procedimientos los vas a encontrar. Por ejemplo, de desconexiones esofágo-gástricas, yo nada más he hecho 3 en mi vida por laparoscopía. Pero ¿qué te lleva a tener esa habilidad? Que tienes desarrolladas las otras habilidades. Entonces yo diría que si tienen ya desarrolladas las habilidades laparoscópicas y van a hacer sus primeros casos, se hagan acompañar los primeros 5 casos, por lo menos por alguien que tenga experiencia. Después de eso es como sientan ellos la seguridad para poder operar. Bien, Carlos. La siguiente pregunta es, ¿a qué dosis usa la eritromicina como procinético en recién nacidos y lactantes menores? En ¿Y recién nacidos y en por lactantes cuánto tiempo? menores hay muchos estudios sobre la dosis que se tiene que utilizar, pero sí usa la misma dosis que para el efecto antibiótico. Pero como todo en recién nacidos y en lactantes no están todos muy de acuerdo que se deban de usar. Yo, de hecho, eritromicina la utilizamos más para problemas biliares a veces que para problemas digestivos. La droga que nosotros más utilizamos como proquinético es la metoclopramida en los niños pequeños a dosis de 0,1 y en los niños más grandecitos a dosis de 0,2. Aunque el margen para que no haga escapidamilismo es corto, para mí me parece un excelente medicamento. Eritromicina no utilizado en recién nacidos. Correcto. La siguiente pregunta es, ¿considera usted que la hipersensibilidad esofágica demostrada con pHmetría con impedancia es una indicación quirúrgica de funduplicatura? No, 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 es que no operamos a la impedanciometría, operamos al paciente. ¿Cuál es la sintomatología que lo llevó?
¿Qué me reportaron esas biopsias? ¿Qué encontré yo en en la endoscopia y qué me reportó la pH-metría? Si todo eso me dice sí, 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 entonces el paciente se tiene que operar. Es como armar un rompecabezas. Si me dan un reporte aislado de una pH-metría, sí, pero yo hice una endoscopia, las biopsias no me hablan de que tengo una esofagitis importante y todo, a lo mejor primero le doy tratamiento o descarto otras causas de como helicobacter y demás que pueden ser las responsables que esté inflamado ese esófago. Bien. Una pregunta más. Bueno, de hecho hay dos preguntas que se relacionan, son muy parecidas. ¿Y qué recomendaciones nos puede dar para pacientes en los que necesitan una refunduplicatura? ¿Y qué criterios indican la necesidad de una refunduplicatura? Son dos preguntas de dos personas por separado, pero tienen el mismo sentido. Bueno, los pacientes, o sea, si el paciente lo operaste en la mañana y en la tarde empieza con disfagia, lo tienes que volver a operar, ya. No, no le des más vuelta. Ese paciente ni lo dilates. Si le puedes hacer tu endoscopia, te vas a encontrar que tu funduplicatura está chueca. A nosotros nos pasó al principio de nuestra serie, cuando dejamos de ligar los cortos, pero que era más bien un problema de nosotros, porque todavía no teníamos bien desarrollada la habilidad. Entonces, pero si el paciente te vomita el primer día, ese es el criterio para reoperar. Si el paciente tiene una hernia paraesofágica, en mi criterio siempre se tiene que operar, porque esa hernia paraesofágica lo que produce es mucha dilatación del esófago y mucho sufrimiento. De hecho, vi un paciente que empezó a hacer hasta estenosis del sitio donde se hace esa curva de la hernia paraesofágica por tener el estómago arriba. Alguna vez escuché yo a alguien que decía, es que si tiene el estómago arriba hay que verlo como un Nissen intratorácico. Ahorita yo he buscado lo de Nissan intratorácico y ni existe. Son de esos dogmas de fe que de repente inventamos, porque eso no existe. O sea, la funduplicatura tiene que estar en el abdomen y ahí es donde se debe colocar. Nosotros en este trabajo que encontramos de reoperaciones, fueron dos razones por las que se hizo la hernia paraesofágica. Todos, desde luego, reoperamos. Uno es porque no habíamos cerrado la membrana frenoesofágica y la otra, que ya no dio tiempo de platicar de eso, que es muy bonito también, que estos pacientes que tienen esófago corto. 9% de los pacientes que requirieron más de una funduplicatura fueron pacientes que tenían un esófago corto. El problema del esófago corto es un criterio transoperatorio y que tienes que sospechar en él. Y entonces eso hacía que el esófago, al ser tan corto, se subiera. Habitualmente son pacientes que cuando vemos reoperados porque ya los han operado, les han puesto puntos por todos lados para que no se suban y demás, pero el problema no es ese, el problema es que el esófago es pequeño y no alcanzaste a tener una buena porción de esófago intraabdominal. Entonces yo creo que todos los pacientes que no está la funduplicatura en su lugar y que están sintomáticos, que fue lo que nosotros encontramos en nuestro trabajo, hay que reoperarlos a todos. No son fáciles, pero se pueden hacer por la paroscopia. Muy bien. Es una pregunta. Dice, ¿hasta cuándo hace seguimiento de sus pacientes posoperados de funduplicatura para decidir darlos de alta definitiva? Saludos, excelente plática. Nunca dejo de aprender de usted. Gracias. Gracias. La verdad, híjole, no, a mí me gusta seguirlos mucho tiempo, porque el tiempo promedio, hablando por ejemplo de los que se migraron en ese estudio que hicimos, el promedio de migración fue a los 3 años y medio, lo cual, después de la cirugía, lo cual tiene muchas implicaciones. Uno, que no es un problema técnico, no es que hayamos puesto mal los puntos, que se haya cerrado mal los pilares. Y dos, que la cosa no es una complicación temprana. Yo he operado pacientes que los operaron de recién nacidos y a los 15 años los estás reoperando porque se migraron. Siempre que se migran empieza con síntomas. ¿Por qué decidieron migrarse en eso? Porque la migración es un fenómeno adherencial. Entonces, yo tengo, bueno, yo tengo la fortuna de estar en un hospital donde podemos dar seguimientos a largo plazo y tenemos seguimientos incluso endoscópicos hasta 30 años después de una funduplicatura. Muy bien. Tengo otras dos preguntas aquí y una en WhatsApp. Y Ujú. es, ¿considera que una funduplicatura de Nissen tiene caducidad? Ese también es otro rollo que no sé de dónde salió. Dicen, es que nada más le va a durar 10 años la operación. Y yo he buscado intencionadamente dónde dice que la caducidad es 10 años, no en ningún lado. Les comento, yo tengo pacientes, un niño que le hice funduplicatura recién nacido, que ahora tiene 30 años, se tragó una pila alcalina y quiso que a fuerza yo le hiciera la endoscopia para quitarse, pues estar jugando el muchacho este, y la funduplicatura ahí estaba.
Entonces, eso es como un consejo muy popular de la familia, ¿no? Que te dices que lo van a volver a operar a los 10 años, como si fuera así como un recambio valvular o una cosa así. No, para nada, no tiene una caducidad. Que el paciente recupere la capacidad de poder vomitar en condiciones en donde tenga que vomitar, como ejemplo, cuando come alimentos muy irritantes, eso es bueno. O sea, el vómito es una cosa buena cuando tenemos una situación fisiológica que nos obliga a hacerlo, ¿no? Y eso no quiere decir que haya fallado la funduplicatura, porque ustedes le hacen endoscopia a ese paciente, está normal, cae dentro del criterio de reflujo gastroesofágico fisiológico, que solo en condiciones de irritación lo va a presentar. Entonces, no hay una caducidad. Ok. Una pregunta aquí en WhatsApp dice, el doctor Carlos menciona la posición en decúbito prono para manejar el reflujo, pero está descrito mayor riesgo de muerte por broncoaspiración con esta postura. ¿Qué opinas, Carlos? Mira, es que eso de las posiciones parece como de moda, o sea, porque de repente sale un trabajo que ahora todos de cúbito prono, ahora que todos de cúbito lateral, ahora que todos de cúbito supino. La realidad es que yo creo que lo que importa más es que el paciente se mantenga más elevada la cabeza que el resto del cuerpo. Claro, sin ponerlo en esas camas de tortura, son las camas antirreflujo, en donde el niño parece un paracaidista, ¿no? Bien. Y la última pregunta que tengo aquí para ti en el chat de, de Zoom es, ¿siempre realiza endoscopía post-funduplicatura y en qué momento la realiza? A los 6 meses hacemos una endoscopía postfunduplicatura y hacemos dos estudios dependiendo de lo que el familiar nos permita hacer, pero siempre tenemos un control. Lo hacemos una serie que nos sirve mucho para ver que no tengamos una hernia paraesofágica o a los 6 meses. Y siempre que yo tenía un paciente que tenía buena evolución y empieza con síntomas francos de reflujo, regreso con una endoscopía para revisar que la operación esté trabajando bien. Porque los pacientes que se migraron de esta serie que presenté, todos tuvieron síntomas al momento de la migración. Y de hecho, ahorita que estamos comparando con el cierre de membrana frenesofágica, nosotros les estamos haciendo endoscopía a los 6 meses y luego un seguimiento clínico cada 6 meses. Y si el paciente presenta sintomatología, les hacemos un estudio de endoscópico de contraste y los tratamos de seguir cuando menos 5 años. Muy bien. Carlos, pues hemos cumplido el horario. Bueno, me viene llegando una siguiente pregunta. Es la última pregunta de la sesión. Y si tienes algún criterio que te haga decidir hacer otro tipo de funduplicatura que no sea Nissen. Muchas gracias. No, no para reflujo. En la única donde hago una funduplicatura parcial es en la calasia y hago hemifunduplicaturas posteriores, pero no para reflujo. Para reflujo siempre hago una funduplicatura de 360 grados tipo Nissen, porque además y eso está bien estudiado, que es la que sí controla el reflujo por arriba del 90%. Las demás, las parciales, todas estas, me parece que las puedes evitar si tú haces funduplicaturas holgadas, alineadas de 2 centímetros, en donde no estás sometiendo al esófago a una carga adicional, como sí pasó con Nissen. Bien, pues hemos cumplido el tiempo de la clase, de la sesión y el tiempo de las preguntas, Carlos. Te quiero agradecer a nombre o en representación del Colegio y Sociedad Mexicana de Cirugía Pediátrica haber aceptado la invitación a esta sesión. Créeme que fue muy enriquecedora. Va a quedar grabada la sesión para todos. Te la voy a compartir en cuanto esté lista la grabación. Y pues eres muy amable y gracias por haber estado esta noche aquí con nosotros. No, el agradecido soy yo, Alex, y de verdad el agradecido a todos los que gentilmente acudieron a esta plática. Yo quedo a sus órdenes, ahí está mi correo. Podemos platicar de todo este tema que nos encanta mucho y les deseo mucha suerte a los que van a hacer el examen y que los que se hayan inscrito por causas de la actualización, pues que evidentemente hayamos llenado sus expectativas. Muchas gracias, Alex. Saludos, buenas noches para todos. Que estén muy bien. Gracias, buenas noches. Mañana les dejo lista la grabación. Hasta luego, Carlos. Hasta luego, buenas noches.